Soy Gustavo, un camionero de 30 años que ha pasado la mayor parte de su vida adulta al volante, atravesando las largas y solitarias carreteras del norte de México. Esta noche, sin embargo, siento una inquietud que no había experimentado antes. Tal vez sean los años de historias contadas por otros camioneros en paradas nocturnas, o quizás solo sea el viento frío que sopla desde el desierto, pero algo me dice que este viaje de Monterrey a Tijuana será diferente. Me preparo para la jornada con mi ritual habitual: una revisión completa del camión, una taza de café fuerte y una llamada a mi esposa para decirle que la amo y que pronto estaré de vuelta. Ella siempre me pide que tenga cuidado, y aunque le aseguro que todo estará bien, su preocupación se queda resonando en mi mente mientras enciendo el motor. El reloj marca las 9 p.m. cuando finalmente salgo de la terminal de carga, con el remolque lleno y la radio sintonizada en mi estación favorita de música norteña. Las primeras horas de viaje son tranquilas y la familiaridad de la carretera me hace sentir más en casa que en ningún otro lugar. Sin embargo, al acercarme a la medianoche, la luna llena asoma por encima de las montañas, iluminando la carretera con una luz plateada que transforma el paisaje en algo etéreo. No hay muchos vehículos a estas horas, y el silencio es solo interrumpido por el ronroneo constante del motor y el ocasional chasquido de la radio. Recuerdo entonces las historias de otros camioneros, relatos de figuras que aparecen en el camino y desaparecen sin dejar rastro, de susurros en el viento que parecen llevar nombres y advertencias. Me digo a mí mismo que son solo cuentos para pasar el tiempo, para darle sabor a nuestras largas noches al volante, pero en lo profundo, una parte de mí no puede evitar preguntarse si alguna de esas historias podría ser cierta. A medida que las horas avanzan y la medianoche se convierte en madrugada, mi alerta se agudiza. Me aproximo a la parte más solitaria y montañosa de la ruta, donde las curvas cerradas y los precipicios ofrecen poco margen de error. Es aquí donde siento la primera punzada de verdadera ansiedad, preguntándome qué encuentros podrían esperarme en esta ruta nocturna bajo la luz de la luna llena. En ese momento, no sabía cuán profundo sería el impacto de esta noche en mi vida, ni las sombras que estaría a punto de enfrentar. Al filo de las 3 de la madrugada, el camino se vuelve más tortuoso y la soledad de la carretera se intensifica. Los faros de mi camión cortan la oscuridad, iluminando apenas unos metros del asfalto delante de mí. Las montañas alrededor forman siluetas casi fantasmales bajo el cielo estrellado y la luna llena. Aunque he recorrido esta ruta incontables veces, esta noche cada curva parece albergar una nueva sombra, cada recoveco un secreto oscuro. La radio, que hasta ahora me había acompañado con canciones y charlas nocturnas, comienza a fallar. La música se corta y se reemplaza por un estático crujiente que parece casi ensordecedor en el silencio del desierto. Frunzo el ceño y golpeo ligeramente el tablero, intentando recuperar la señal, pero el esfuerzo es en vano. Resignado, apago la radio y el silencio se hace absoluto, roto solo por el constante ronroneo del motor. Es entonces cuando lo veo. Justo al tomar una curva cerrada, mis faros captan una figura parada en medio de la carretera. Piso el freno instintivamente. El corazón me salta al pecho mientras el camión se detiene a escasos metros de la sombra. Parpadeo varias veces, tratando de entender lo que estoy viendo. No es posible, me digo a mí mismo. Debe ser el cansancio jugándome una mala pasada. Pero la figura es clara y distintiva. Es un hombre de mediana estatura, vestido con un viejo overol de trabajo, el tipo que usan los mineros de la región. No se mueve, simplemente se queda allí, parado, mirándome fijamente. Siento un escalofrío recorrer mi espalda. No hay nadie viviendo en millas a la redonda. ¿Qué hace alguien aquí, a esta hora y en este lugar? Con cautela, bajo la ventanilla del camión. El aire frío de la noche me golpea la cara y me atrevo a hablar. ¿Está todo bien? Mi voz suena más temblorosa de lo que quisiera admitir. No hay respuesta. La figura sigue inmóvil y por un momento pienso en arrancar y seguir mi camino. Sin embargo, algo me detiene. Hay algo en la postura del hombre, en la manera en que la luz de la luna ilumina su rostro pálido
que me hace quedarme. Es como si lo conociera, como si de alguna manera ese rostro fuera familiar. Entonces, la figura da un paso hacia adelante y la luz de la luna revela más detalles. Mi respiración se detiene. No puede ser. El hombre frente a mí tiene el rostro de mi propio padre, quien falleció hace años en un accidente en una de estas mismas carreteras. Papá, susurro, sin poder creer lo que mis ojos ven, pero en ese instante parpadeo y la figura desaparece. No queda nadie en la carretera, solo el eco de mi propia voz en la noche. Me quedo sentado, temblando, intentando procesar lo sucedido. No hay lógica, no hay explicación razonable, pero en mi corazón la verdad resuena clara y aterradora. Algo o alguien me ha visitado esta noche, y debo descubrir qué significa antes de que el alba rompa el hechizo de oscuridad. Con el corazón aún latiendo desbocado, arranco el camión y continúo mi viaje. Cada kilómetro me pesa más que el último, mientras el misterio de la aparición sigue consumiendo mis pensamientos. Después del encuentro con la aparición que se asemejaba a mi padre, la noche se torna aún más densa y mi mente se agita con recuerdos y preguntas sin respuesta. El silencio en el camión es absoluto, roto solo por el constante murmullo del motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. A cada momento echo miradas nerviosas al espejo retrovisor, medio esperando ver aquella figura parada en la carretera una vez más. Pero solo encuentro la oscuridad que se extiende tras de mí. Decido que necesito detenerme, tomar aire y quizás un café para calmar los nervios. A unos pocos kilómetros de distancia, sé que hay una pequeña estación de servicio que nunca cierra, un punto de luz y vida humana en medio de la vastedad nocturna. Al llegar, el lugar está casi vacío, excepto por el operador de la gasolinera y un par de camioneros más que, como yo, buscan un respiro en su jornada. Mientras lleno el tanque, el frío de la madrugada se siente aún más intenso después del calor del interior del camión. Entro a la tienda, saludo con un gesto al empleado detrás del mostrador y me sirvo un café caliente. El calor del líquido me reconforta y por un momento me permite alejarme de los pensamientos que me atormentan. Me siento en una de las mesas para tomar mi café y noto a otro camionero a pocos metros, mirando fijamente su taza. Su rostro refleja cansancio y algo más, quizás la misma inquietud que siento yo. Decido acercarme. Noche difícil, ¿eh? Comento al sentarme frente a él. El hombre levanta la vista. Sus ojos cansados se fijan en los míos por un momento antes de asentir. Sí, algo así. Su voz es ronca, como molida por muchas horas de silencio. He visto cosas en esta carretera, cosas que no se pueden explicar fácilmente. El comentario resuena con mi propia experiencia y decido compartirle brevemente mi encuentro. Yo creo que vi a alguien que no debería estar allí. Una aparición, quizás. El hombre me escucha atentamente. Luego asiente como si mi relato no le sorprendiera en lo más mínimo. Esta ruta tiene historias, muchas historias. Algunos dicen que son solo leyendas para mantenernos despiertos, pero otros... Bueno, otros hemos visto suficiente para creer lo contrario. Le pregunto si tiene alguna explicación o si sabe qué podría significar ver a un ser querido fallecido en la carretera. Dicen que a veces las almas que no encuentran descanso intentan comunicarse con nosotros, especialmente en lugares donde pasaron sus últimos momentos o donde tuvieron una fuerte conexión emocional. Quizás solo quería decirte algo, darte un mensaje. Las palabras del hombre añaden una nueva capa de misterio y posibilidad a la noche. Terminamos nuestro café en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al despedirnos, me siento un poco menos solo en mis experiencias, pero con más preguntas que antes. De regreso en el camión, la carretera me llama de nuevo. La imagen de mi padre no se despega de mi mente y me pregunto qué mensaje podría haber estado tratando de entregarme. Con un suspiro profundo, arranco el motor y me reincorporo a la ruta,
decidido a enfrentar lo que sea que la noche aún tenga reservado para mí. Con el amanecer a 1 hora de distancia, retomo mi camino, guiado por la conversación en la estación de servicio y las palabras del otro camionero resonando en mi mente. La idea de que mi padre podría estar intentando comunicarse conmigo desde el más allá es inquietante y al mismo tiempo un pensamiento extrañamente reconfortante. Sin embargo, la incertidumbre de lo que podría significar ese mensaje me mantiene alerta y un poco ansioso. Continúo conduciendo a través de la oscuridad, con la luna comenzando a descender en el cielo. La carretera se curva a través de las montañas, y con cada milla siento cómo la tensión en mis hombros disminuye un poco. Quizás, después de todo, fue solo un truco de mi mente cansada, pero entonces, al aproximarme a una curva pronunciada, la misma donde años atrás se había reportado el accidente fatal de mi padre, un destello repentino de luz me sorprende. Instintivamente reduzco la velocidad. Allí, en el mismo punto donde la vida de mi padre había encontrado su abrupto final, veo una pequeña cruz de madera al lado de la carretera, iluminada por lo que parece ser una luz suave y no terrenal. Sin pensar, detengo el camión y salgo. El aire está lleno de un silencio pesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Me acerco a la cruz y veo que junto a ella hay una pequeña caja de metal, erosionada por el tiempo, pero claramente dejada allí intencionalmente. Con manos temblorosas, la abro y encuentro una carta dentro, protegida en una funda de plástico. La saco y comienzo a leer. La escritura es indudablemente la de mi padre, una nota que nunca había visto antes. Para quien encuentre este mensaje, comenzaba la carta, especialmente para ti, mi querido hijo, si alguna vez tomas esta ruta. Quiero que sepas cuánto te amo y cuánto lamento no haber estado allí para ver todas tus victorias y tus derrotas. Si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy en este mundo, pero quiero que sepas que siempre estoy contigo, guiándote en cada curva peligrosa y en cada decisión difícil. Lágrimas incontrolables comienzan a correr por mis mejillas. La carta explicaba que había preparado este mensaje poco después de ser diagnosticado con una enfermedad terminal, temiendo que no tendría mucho tiempo. Quería dejar algo para mí, en un lugar que significaba tanto para él. Dejo la carta de vuelta en la caja, junto con una promesa silenciosa de regresar y mantener el lugar cuidado. Al volver al camión, siento una paz que no había sentido en mucho tiempo. El mensaje de mi padre, aunque entregado de manera misteriosa y sobrenatural, era claro. Él siempre estaría conmigo, cuidándome en cada paso del camino. Con el amanecer finalmente rompiendo el horizonte, continúo mi viaje, no solo hacia Tijuana, sino hacia una nueva comprensión de lo que significa la conexión entre este mundo y el próximo. El viaje de esta noche ha cambiado algo en mí y sé que nunca más estaré solo en estas largas rutas nocturnas. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia no te puedes perder Relato de Trailero, Nunca vayas por atajos, una terrorífica historia de nuestro canal.